que hoy no preocupa, porque si hacemos una analogía, desde mayo del 2020 el precio del combustible ha subido en un 94%, el precio del pasaje sigue invariable desde el 25 de noviembre del 2010, es decir, el pueblo sigue pagando 2.300 hace 13 años. Hoy no vemos por qué tiene que haber una variación, porque el subsidio es justamente la herramienta financiera que permite el equilibrio entre esos costos. Persiguiendo ese objetivo que describió, ¿cuáles son los puntos prioritarios para Cetrapan? Para Cetrapan, la implementación del carril exclusivo, evangelizar a todos nuestros choferes para el respeto irrestricto de ese carril exclusivo, de modo a un aumento en la velocidad promedio en la prestación del servicio, evangelizar a nuestros conductores y funcionarios sobre el respeto a las paradas obligatorias, que también va a agilizar la velocidad promedio, que hoy está en menos de 10 kilómetros, y eso nos va a contribuir a disminución de costos. Los buses, respetar a todos los fiscalizadores, que se generen los niveles de control con eficiencia para aquellos buses que no tienen condiciones salgan de la prestación del servicio. Eso sería hoy lo básico mientras seguimos construyendo otro tipo de plataformas. Volviendo al tema pasaje, disminuir el subsidio tampoco es una opción. Claro que es la opción. Eso no hay que entender mal. Cuando sube el precio del combustible, sube el precio del pasaje. Y lo que se ajusta es el subsidio. En este caso, bajó el precio del gasoil, corresponde una baja en el pasaje, lo que se va a bajar es el subsidio. ¿En cuánto aproximadamente? Depende de lo que arroje el estudio que se tiene que generar en el Consejo Asesor de Tarifa creado para ese menester. Otros gremios dicen que rondaría cerca de 200 guaraníes aproximadamente. ¿Le parece ese precio? Y respeto lo que digan los demás hasta que los papeles demuestren lo que debe de ser. Pero el precio final no debe bajar para usted. Lo que paga el pasajero no, porque se mantiene invariable hace 13 años. Entonces, y es lo que le permite a la empresa de transporte hoy su flujo de operación, porque es lo que verdaderamente cobra el contado. El subsidio lo recibe, imagínense, cada 3 o 4 meses. Entonces, se va a insistir con el carril exclusivo. Eso ya se implementó y no funcionó sobre la Traschaco. Yo no digo que no funcionó, yo digo que funcionó a medias porque no se generó un seguimiento al control y una sanción a su violación. Son cosas diferentes. ¿De quién depende sancionar? De la autoridad de aplicación. Los municipios también tienen que tomar intervención a través de sus agentes porque hay vehículos particulares que utilizan el carril de buses. Y constitucionalmente tienen ellos la posibilidad y la potestad de tomar decisiones dentro de lo que es su ejido municipal y tendrían que ponerse en contacto o en coordinación perfecta con lo que es el MOPC. Claro, pero una ruta que corresponde al MOPC, tengo entendido la Traschaco. Tengo entendido que sí, donde la Policía Caminera tiene sus atribuciones. ¿Cuáles fueron las propuestas para que pueda funcionar en esta ocasión este plan? Primero, el hecho de evangelizar perfectamente a los choferes del respeto que tienen que tener sobre el cumplimiento de ese carril exclusivo. De ahí base todo, de ahí parte todo, perdón. Esa es la base del éxito o del fracaso, porque si los conductores y respetan esa franja o ese carril exclusivo, no tiene sentido. Habla de mejorar el servicio, sin embargo, una deuda, un tema subsidio. ¿Se habló de eso, de saldar esa deuda para que pueda mejorar el servicio o no? Y siempre está en el tintero, ¿verdad? Se deben de encontrar los mecanismos pertinentes para que el Estado se ponga al día en su obligación y tenga la autoridad moral de exigir el cumplimiento de una resolución. Mientras yo no cumplo, yo no tengo capacidad de exigir. ¿Cuánto es la deuda actual? Hoy estamos hablando de unos 16 millones de dólares. ¿Y cuál es el compromiso? ¿Saldar esa deuda antes de fin de año? Eso lo vamos a hablar con el Ministerio de Hacienda, no depende del Ministerio de Obras Públicas, del Viceministerio de Transporte. Vamos a tener que sentarnos a hablar con Hacienda cómo se calendariza eso, pero por lo menos hay muy buena predisposición, intención y muy buen diálogo. ¿Con relación al billetaje electrónico y al centro de monitoreo también se conversó con la ministra? No, el centro de la central de monitoreo es una institución que depende exclusivamente del Viceministerio de Transporte, no tiene nada que ver con nosotros.
Entonces eso no se tocó. ¿Cómo va a mejorar la frecuencia, don César? ¿Perdón? ¿Cómo va a mejorar la frecuencia, digamos? La frecuencia mejora cuando las deudas se vayan poniendo al día, de modo que el empresario del transporte tenga el dinero, el flujo necesario para ir reinvirtiendo en levantar sus vehículos. Hoy, si ustedes ven, consultan, tenemos 1.650 buses registrados en el Viceministerio de Transporte. Pero si controlamos cuántos trabajan por día, trabajan 1.500. Entonces hay unos 150 buses que no están trabajando y hay que ver el por qué. Y ahí es donde se tiene que llegar. Hoy la ventaja es tener los datos con rigor científico que generan esa trazabilidad y ese control. Bueno, se puede decir que si no se palía la deuda, no habría un mayor aumento de flete de buses. Si yo te pago siempre lo mismo, vas a comer siempre lo mismo. Si siempre hacemos lo mismo, no podemos esperar resultados diferentes. ¿Fueron notificados resultados de sumarios del Viceministerio de Transporte? ¿Cómo se atrapan? No, esos son sumarios que seguramente corren para cada empresa. No tengo retorno en la empresa. Sé que existieron sumarios de cancelación inclusive, pero desconozco ante la fecha en que se retiró el anterior viceministro si logró concluir o no esos sumarios. ¿Y referente al boleto estudiantil que están reclamando los estudiantes? Y ese es un problema del MEC. Es un problema del MEC. La ley es muy clara en ese sentido, donde establece con meridiana claridad de que la gratuidad es en 11 el de la pasaje, mañana con 19 no minutos. Estamos escuchando escuchando a César Ruiz Díaz de Cetrapan. Atención, lo que más le interesa a la gente. Según Cetrapan, no debe bajar el precio del pasaje.